Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, el día de hoy conectándonos como siempre a través de Clase 91.5 FM en la emisora perfecta del estado Aragua, también con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Además de esto, tienen disponibles nuestras redes sociales, nuestra página de YouTube Informativo Canalí y la aplicación que están viendo en pantalla para la descarga tanto para iOS o Android, donde podrán tener esta y todas las conversaciones, además la programación regular de Canal I. Vamos a conversar el día de hoy con Antonio Carre, presidente de Alianza del Lápiz. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, querido profesor y colega también. Gracias. Queremos saber de esta frase que de alguna manera, esta terminología que de alguna manera lo ha caracterizado durante las últimas semanas, y es la aporofobia. Esa palabra que no todos saben el significado y de qué manera está afectando al pueblo venezolano. Oye, qué buena pregunta. Lo primero, déjame decirte que hoy es un día muy importante para nosotros en Lápiz y para nosotros evidentemente en la Fundación Uslar Pietri, porque hoy se cumplen 119 años del natalicio de Arturo Uslar Pietri. Y qué bueno que además estas fechas, como él mismo decía, no son para hacer actos ni celebraciones, son para reflexionar. Y yo creo que lo que nos sale hoy a los venezolanos es reflexionar sobre nuestra educación, que es lo más importante. Se está dando en el mundo una tendencia denunciada por el Papa Francisco, denunciada por el Papa León XIV, y es la aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? La fobia al pobre. Es decir, estamos viendo en el mundo una crisis con relación a los migrantes. Migrantes era Jesucristo, migrante era, la humanidad ha sido migrante. La gente, por supuesto, que vive en los Estados Unidos, pues no nacieron allí todos y tienen generaciones de generaciones allí. Pues Estados Unidos ha sido un país de migrantes, igual que nosotros, Eliezer. Todos hemos sido migrantes, todos somos descendientes, mi ascendencia es vasca. Mi apellido es vasco, pero evidentemente debo tener sangre indígena, debo tener sangre afroamericana. O sea, debemos tener ese mestizaje tan inmenso que tenemos. Pero resulta que si usted es pobre, ahora usted es maltratado, usted es excluido. Y por eso hoy en día tenemos que rechazar las políticas de persecución que hay en los Estados Unidos contra los venezolanos. Porque no importa qué color tenga, yo toda mi vida he sido opositor. Nunca voté por Hugo Chávez, menos por Nicolás Maduro, pero no puedo permitir que hayan venezolanos que están siendo perseguidos en otros países por el simple hecho de ser venezolanos. Entonces, pero yo no he visto el primer rico deportado de Estados Unidos. ¿Tú lo has visto? No. Rico deportado. ¿Un rico deportado? Es que no hay. No hay rico deportado, porque al final de todo eso... ¿Y es que hay ricos en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Y es que hay ricos en Estados Unidos? Ah, imagínate tú. Por supuesto, allá se refugian todos. Porque que el venezolano que está regularmente, o que sale de nuestro país, en su mayoría busca mejoras económicas para su familia. Pues claro, pero es que el que migra, el ser humano migra cuando su situación se hace insostenible. En Venezuela tuvimos estos rostros que tenemos hoy, bueno, porque la Europa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial trajo a millones de españoles y de canarios, bueno, españoles que son, evidentemente los canarios también son españoles, pero italianos, checoslovacos, húngaros, alemanes, bueno, y ellos llegaron aquí ¿por qué? Porque sus países estaban en una situación crítica y llegaron aquí con una maletica en un barco y en unas situaciones terribles. Pero Venezuela no tenía aporofobia. Venezuela más bien es un país de oportunidades y le dio oportunidades a todos. Ahora que nosotros somos ahora las que lo estamos pasando mal y son los venezolanos los que tienen que emigrar y dejamos de ser un país de inmigrantes a ser un país de emigrantes, bueno, por la responsabilidad misma del mal manejo del Estado venezolano. Por eso es una realidad. Venezuela no sembró el petróleo, Venezuela terminó en este desastre y en este caos de Estado. Y ahí, por supuesto, nuevamente a nombrar a Uslar, que dijo que había que sembrar el petróleo y no lo sembramos. Por eso los venezolanos están huyendo. ¿Y huyen por qué? Por la mala situación económica del país. Entonces, frente a esa gravísima situación, entonces comienza a darse ese fenómeno migratorio y se da la xenofobia. ¿Huyen o los inducen a irse del país? Bueno, las condiciones te inducen a irte. Y no los sectores de oposición que decían que lo mejor era irse del país porque no estaban aquí. Hay videos incluso de la dirigente de oposición, la señora Machado, donde dice que mejor es que se vayan al SECOT y no que regresen a Venezuela.
Bueno, imagínate tú, eso sí eso es muy malo, eso es terrible. Mira, nosotros como Lápiz, que hemos sido independientes e irreverentes y rebeldes porque no nos gusta el gobierno ni nos gusta la oposición que tiene 25 años fracasando, y somos los independientes, pues bueno, tengo la obligación también de decir que cómo es posible que hayan venezolanos que apoyen la reclusión de venezolanos en El Salvador y que haya la persecución contra venezolanos que no tienen ningún tipo de expediente delictivo y los agarran y se los llevan presos, pero ahora hay una angustia. Mira, por cierto que nos está escuchando nuestra gente de Aragua, que estamos presentando además la candidatura de Gonzalo Díaz a gobernador de Aragua, un joven luchador de Aragua, que si él estuviera hoy migrante, Gonzalo, sería víctima también de esa persecución. ¿Por qué? Porque tiene doble pecado, tiene pasaporte venezolano, es de un sector popular y además de eso tiene un pasaporte que dice que nació en Aragua. ¿Tú te imaginas todo el temor que tiene alguien que nació en Aragua cuando le revisan su pasaporte? Ahora, quienes nacimos en Aragua, porque soy aragüeño, sabemos de la historia de Gonzalo Díaz y de su padre, Chacho Díaz, en Palo Negro, que no es el mejor municipio, por cierto, que está en el estado de Aragua. Bueno, hay una situación allí de que quizás hay administraciones anteriores. Totalmente lo que estás diciendo. Pero no, las administraciones anteriores han sido un desastre y asaltaron Palo Negro. Pueden venir desde allí. Pero ¿por qué durante el gobierno de Gonzalo Díaz continúa la misma situación? No, y lo digo como aragüeño. No, continúan la misma situación. Eso no es verdad. El esfuerzo que ha hecho Gonzalo Díaz contra el ataque de la gobernadora, contra la imposición de recursos, contra el recorte de recursos, contra la quitada de competencias de los alcaldes. Eso sobrevivir a esa situación y sin embargo tener un gobierno municipal que comienza a ocuparse de los problemas sociales de la gente indistintamente si usted es chavista o no es chavista, eso te refleja otra cosa. Y créeme que los resultados electorales están ahí a la vuelta de la esquina. Ahí vamos a saber si Palo Negro piensa como tú me estás diciendo que piensa o no. Eso es fácil de medir. No, quizás no piensa como yo, pero yo pienso así que soy aragüeño. Y he visto que tanto Palo Negro como Santa Cruz de Aragua, que además colindan ambos municipios gobernados por oposición, no son la mejor referencia en Aragua. Bueno, pero déjame decirte que nosotros tenemos referencias en Aragua, no solamente el caso de Palo Negro, sino el caso de San Sebastián de los Reyes. Y en ambos son ejemplos de exitosa gestión. Si no, los hubiesen destituido los alcaldes y lo hubiesen perseguido. El desastre que dejó ahí el anterior alcalde pero es una barbaridad lo que ahí pasó. Ahora, el desastre que está dejando la alcaldesa que se está proponiendo de gobernadora sin haber sido electa por la base del PSUV, es un desastre. ¿Y quién eligió mayor. entonces? ¿Ah? ¿Y quién eligió entonces? El dedo. ¿Y para qué fueron las elecciones internas del partido? Bueno, pregúntaselos a ellos. Pero la verdad es que ellos saben muy bien que ella no fue la elegida. Pero bueno, yo no me voy a meter en asuntos internos del PSUV. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos centrados en hacer que la educación sea el primer punto de la agenda de Aragua y de Venezuela. Porque lamentablemente en todo lo que se produjo en Aragua, ¿por qué se creó esa banda? Por una obra paralizada, por la ineficiencia de 25 años de gestión, por una obra que se paralizó porque además hasta los propios empresarios privados fueron víctimas de la corrupción, de la corrupción gubernamental. Por eso se paralizó esa obra. Ahora, eso es un monumento a la desidia que está ahí, atraviesa la regional del centro y todo el mundo la ve. Ahora, ese sindicato paralizado, por eso son los problemas sociales reales, estructurales que tiene el Estado de Aragua. De ahí se generó la banda delictiva. Y una banda que cruzaba bien con el Tren del Llano. ¿Por qué se llaman tren? Porque nacen de los sindicatos de las obras paralizadas. Es decir, que tenemos un problema social, estructural que no se resolvió y que estamos todos obligados a resolver, pero que ahorita además la tendencia es a no resolverlo, porque mientras un niño en la escuela venezolana, el último estudio del CECEL de la UCAP, sobre 11.000 pruebas, donde la mayoría de las pruebas son en colegios privados, resulta ser que el promedio de notas es 0,5. Y además de eso, el 92% de los niños que están en 5º año de bachillerato no comprenden lo que leen. Y cuando tú lo comparas con la UCB o tú vas, Eliezer, a tu propia aula de clase y ves que todos tus muchachos no comprenden, bueno, eso es una tragedia nacional. Estamos frente a un problema de seguridad de Estado que todos tenemos que resolver. ¿Pero qué es responsabilidad del Estado? Es responsabilidad de la familia. Porque porque Eliezer Hernández en su caso viene del barrio Caña de Azúcar en el estado de Aragua, estudió en Fe y Alegría y está aquí hoy, incluso siendo profesor universitario. Gracias a Dios. Pero es una responsabilidad personal que decide asumir. Gracias a Dios que estudiaste en Fe y Alegría. Gracias a Dios que estudiaste en Fe y Alegría. Ya venimos.
Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, conversando hoy con Antonio Carri, presidente de Alianza del Lápiz, y que vamos en la parte anterior conversando, por supuesto, de educación. No, y además, ¿sabes que es bueno una entrevista cuando apagan las cámaras y seguimos discutiendo? Y aquí continuamos, porque más allá de una discusión, son puntos de vista, como dice este programa, son puntos pero de vista maravilloso, distintos. porque es que eso es lo que tenemos que hacer, debatir por Venezuela. Fíjate, el tema de la familia venezolana. La familia venezolana tiene un grave daño, acusado, por supuesto, por dos elementos clave. Porque el Estado petrolero se vino abajo, tal como lo pronosticó Arturo Uslar Pietri, pero además se vino abajo por las sanciones. Eso hay que reconocerlo también, porque un Estado bloqueado y ya con la industria petrolera debilitada, pues se vino abajo todo, porque era una nación que vivía enteramente del Estado. Ahora, eso produjo un daño severo, un daño prácticamente antropológico. Es decir, tienes a otro venezolano a partir del año 19 en Venezuela. Un venezolano que lo que tiene es la misión Gómez, que el que no trabaja no come. Pero antes era un venezolano que dependía del Estado para vivir siempre. El sueldo estaba subsidiado, todo estaba subsidiado. Pero se parte la familia venezolana y comienzan a generarse unos problemas sociales gravísimos. Entre ellos que Venezuela comenzó a ser el primer país de América Latina en embarazo precoz. Entonces eso rompe la familia. Tenemos que volver a la familia. Claro que tenemos que volver, es un elemento fundamental. Pero yo creo que el Estado, que es el mayor promotor de protección social y el mayor igualador social, el primero es el plan de emergencia educativo que yo quiero llevar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es desde la escuela que nosotros podemos tener un plan de psicología, porque el daño emocional que tienen los niños venezolanos, porque muchos de ellos están con sus abuelos, porque sus padres tuvieron que marcharse. Segundo, tienes a unos niños que cuando no te comprenden porque están mal alimentados, porque no hay programa de alimentación escolar, ese niño que está mal alimentado no te comprende. No comprende. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de desarrollo cognitivo cerrado. Entonces, es decir, tú tienes que dictar una emergencia educativa para, uno, que hayan psicólogos por cada colegio. Eso tiene que ser una meta del Estado venezolano. Tengo un plan donde hay 4 fases para que lleguemos a eso. Primero, atender las escuelas donde la gente es más vulnerable. Nosotros, además, como organización política y todo el país, Eliezer, todos tenemos que decir, como decía el Papa Francisco, tenemos que irnos a la periferia, donde más nos necesitan, donde está la mayor exclusión social. Y esa mayor pobreza y la mayor exclusión social está dañando a la familia venezolana. Y ese daño hay que corregirlo desde la escuela. Es decir, todos los programas sociales tienen que partir desde la escuela. Es decir, la escuela abierta, esa escuela que ayuda. ¿Y por qué la escuela hoy no es lo que era? Bueno, lamentablemente tenemos muchos años, te puedo decir, mucho más allá de estos años. Yo creo que tenemos unos 30 años de devaluación de la educación venezolana. Imagínate tú que ya a comienzos de los 90, Uslar Pietri decía que esto lo que íbamos a tener es un país de bachilleres de 12 puntos, donde la mediocridad iba a tomar el control de la administración pública. Bueno, y pasó, por eso es la verdad, la falta de capacidad en la gerencia pública, que te ha terminado la gente odiando a las instituciones públicas porque están mal manejadas. Pero ahora resulta que esos bachilleres no tienen 12, tienen 0,5. 0,5, Eliezer, y eso lo tienes tú en tu aula de clase y en la mía también. Muchachos que están ahí y tú tienes que hacer tú ahora un esfuerzo como profesor universitario de sentarte al lado de ellos, porque ellos no es que no quieren estudiar, es que no saben estudiar, porque nadie les enseñó en la educación más básica, sino que los iban pasando porque no los puedes raspar. Entonces, no los puedes raspar, entonces tienes que dejarlo en el propio salón de clase. Y otra de las cosas más importantes es el maestro venezolano. El maestro venezolano no puede seguir siendo el profesional peor pagado de América Latina. Eso es un horror lo que pasa con la educación venezolana. Cuando tú tienes en cualquier país de América Latina, que petroleros no son, que te ganan un maestro venezolano, con todo y bono de guerra, con todo, $3-4 diarios. Yo conozco maestros que tienen un emprendimiento, Eliezer, para ir ellos a dar clase. Hay maestros que van en bicicleta y maestros que toda la vida han trabajado en la mañana, en la tarde y en la noche, que tienen distintas actividades, dan clases guiadas o estas clases en su casa. Eso ocurre, tareas dirigidas. Pero no es de ahorita, eso es de toda la vida. Yo recuerdo que yo iba a clase en la mañana y en la tarde tenía tareas dirigidas. Bueno, pero déjame explicarte. Pero eso ahorita, los educadores venezolanos, ¿tú crees que pueden vivir con el sueldo que viven? No, es una tragedia. Mira, aquí pueden faltar médicos y va a faltar la salud.
Faltan ingenieros y van a faltar obras públicas. Pero aquí faltan los maestros y se acaba el país. Eso no lo digo yo, lo decía Simón Rodríguez. No hay república. Entonces, cuando tú tienes que el 92% de esos niños venezolanos no está comprendiendo lo que lee, pero eso es una tragedia para la seguridad del Estado. Porque esos mismos que te pueden llegar a ti a un aula de comunicación social en la universidad, acaban de entrar a las facultades de ciencias de la UCB y rasparon todas las materias en el primer semestre. ¿Es porque quieren? No, porque no les, esos son víctimas. Yo no lo veo como simplemente una parranda de flojos que llegaron a estudiar a la universidad. No, es al contrario, son niños que están muy mal preparados de primaria, muy mal preparados en secundaria. Y no es una decisión propia, prepararse. Pero ajustarse. por supuesto que siempre hay, pero es que hay un entorno que te lo impide, que son las condiciones sociales alrededor de la escuela. Y unas condiciones que venezolana. están dadas por las sanciones, por la situación económica que vive el país a raíz de esas medidas coercitivas Mira, unilaterales. yo te voy a decir, la primera vez que yo denuncié la crisis del sistema educativo venezolano, donde ya habían 4 millones de niños fuera del sistema educativo, fue en el año 2008 y no había pasado nada de esto. Es decir, si alguien tiene años investigando el sistema educativo venezolano, este que está aquí. ¿Por qué no hay formación de docentes venezolanos? Porque la UPEL, ejemplo, UPEL Maracay, ahora es un gran campo de abandono. Gravísimo, es una responsabilidad del Estado venezolano. Porque es el Estado y no es las personas que han decidido no estudiar educación. No, pero es que son las condiciones. Pero ¿quién va a estudiar educación con ese salario que tienen? O sea, en una ¿Y no es casa por alguien vocación te llegue. o es por dinero que estudia? Por las dos cosas, pero es que tú puedes tener vocación. Yo quisiera ser profesor a tiempo completo, pero si yo me dedico a ser profesor a tiempo completo, no como. Entonces, gracias a Dios... Pero es que el tema del sueldo no es nada más de los educadores. Los periodistas, por ejemplo, tenemos que tener 3 o 4 trabajos. No, bueno, pero déjame decirte, es que los educadores son los peores pagados. Es que no es eso de los periodistas. Es que los educadores están peores pagados que los periodistas. Es decir, tú sabes cuando un Estado decide salir del subdesarrollo, mande quien mande, olvídate quién está mandando. Cuando pones a la educación como el primer punto de la agenda. Y para eso tienen que haber proyectos para recuperar. Y lo primero de eso que hay vamos a conversar al es la regreso de la emergencia. pausa. Vamos Maravilloso, a ver ese excelente. proyecto que tiene Vamos a lo Antonio positivo. Carre como presidente de Alianza Lape. Pausa y venimos con más. Bien, continuamos con más de esta conversación, ya en la parte final con Antonio Ecarre, presidente de Alianza del Lápiz. Hablemos de esos proyectos para recuperar la educación en Venezuela. ¿Cuáles son? ¿De qué manera pueden implementarse? Mira, fíjate, Eliezer, nosotros es la primera vez que el lápiz va a entrar a la Asamblea Nacional. Y es la primera vez que los maestros y la educación van a tener una voz en el Parlamento. Eso no se da desde el maestro Luis Beltrán Prieto, que entraba el MEP a la Asamblea. Fíjate esto, lo primero, un plan de emergencia educativa nacional. Necesitamos un plan de emergencia, primero desde el punto de rescate del magisterio. Necesitamos abrir toda una serie de programas, pero además que estén por ley. Y por ley significa donde todos y en un consenso, por eso somos independientes, porque no me va a importar hablar con un lado, hablar con el otro, hablar con el que sea, total de que le subamos el salario al docente venezolano, le mejoremos las condiciones en la medida también que el docente se va formando. Es decir, mérito, que regrese la meritocracia a la educación venezolana. Segundo, el tema de la descentralización es muy importante. No es posible que un maestro allá en Santa Inés, en Valencia, donde estaba ayer, pues resulta ser que tenga que depender del Ministerio de Educación. Eso es una barbaridad. Eso es impráctico, eso colapsó desde hace mucho tiempo. Pero es el interrector. ¿Ah? Es el interrector de la educación, el ministerio. Sí, pero no puede ser el gran gerente nacional de las escuelas porque no sirve, pero no sirve desde los años 70. Ese ministerio ya colapsó. Es un ministerio que está colapsado y al que pongan ahí lo achicharran. Porque la educación no es un asunto de un ministerio. Eso tiene que ser un gran problema, un tema nacional. Y bueno, y de ahí mi aspiración a ser presidente de este país en algún momento. Pero lo tercero, lo más importante, es ese plan de rescate para que hayan becas de excelencia para los que vayan a estudiar educación. Es decir, que el Estado estimule a estudiar educación. Es decir, vamos a recuperar las escuelas macros de la educación venezolana, la UPEL, por ejemplo, una gran intervención de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Entre todos recuperemos la infraestructura, modernicemos el pensum, porque nada haces con meterle pinturita a la escuela cuando el docente está mal formado. Entonces tenemos que capacitarlo, innovarlo. Y sobre todo hay un gran riesgo y hay una tendencia mundial, y eso es importante también reconocerlo, porque así como te he dicho las críticas de todos estos años, te puedo decir que hay una tendencia mundial
en que caigan los índices de rendimiento académico por el tema de las pantallas y el tema de las redes sociales o de la propia inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que preparar a los maestros para eso. Yo creo que el mejor homenaje a Uslar Pietri sería ese, es que utilicemos y preparemos a los maestros a que utilicen las herramientas de la comunicación. Fíjate, para su tiempo, Uslar Pietri, ¿qué hizo? Fue un gran innovador, porque él se sentó frente a la televisión, que era la gran innovación de los años 50, convertir su programa en una gran aula de clase, y todo el país quedaba derretido frente a sus programas. Ahora, y era un programa de mucha reflexión, pero donde él enseñaba. Pues cuando tú explicas, enseñas. No hay mejor manera y te debe pasar a ti como profesor, que tú manejas mejor un conocimiento cuando lo explicas. Entonces, es decir que tenemos mucho que hacer, tener a la educación de prioridad, iniciar un plan también de construcción de un nuevo concepto de la escuela. No podemos seguir teniendo estas escuelas como un rancho en toda Venezuela. Tenemos que romper con la pobreza cuando el niño entra por la puerta de la escuela. Eso tienen que los niños las misiones impactarse. educativas. Las misiones educativas, que fue una bandera del presidente Chávez, que continuó Maduro, que llevaron a Venezuela a ser un país sin analfabetos. Eso fracasó enormemente. Y la creación de nuevas universidades, la diversificación de la creación de Pero universidades. todo eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque no están obteniendo los resultados debidos. Son oportunidades de estudio en distintas áreas y en nuevas carreras. Pero incluso. una cosa son las oportunidades de estudio, otra que la gente aprenda. Pero la verdad es que no tienen los estándares de excelencia que está exigiendo el siglo XXI, y tenemos que mejorarlos. Yo no te estoy diciendo, ¿cómo voy a decir yo que hay que cerrar una educación? No, una aula de clase, llámelo como lo llames, llámelo escuela, llámelo misión, llámelo universidad, llámelo como usted quiera. Eso es una gran oportunidad. Además, yo creo en algo que es el concepto de la ciudad educadora, es decir, que cada espacio de la ciudad tiene que ser dado para la educación y la cultura. Es decir, todo espacio es para formar. Imagínate, nosotros estamos llegando casi a los 30.000 egresados de las casas del lápiz en toda Venezuela. Nosotros somos la única organización política que tiene un programa social impulsado, además, para que la gente aprenda un oficio. Porque a mí la educación no es una fábrica de títulos, es una serie de actitudes para la vida. Entonces, esta es la primera vez que en la Asamblea Nacional vamos a estar, una gente que vamos a estar ocupados del desarrollo nacional. Porque el desarrollo nacional y el progreso de un país no se mide por sus recursos naturales, se mide por la educación, que es lo más importante. El combustible de un país es su educación. Tema electoral, 25 de mayo. Hay que acudir a las urnas para estar frente a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos, a las gobernaciones de los estados. ¿Reconocerán los resultados? Pero ¿cómo no vamos a reconocer los resultados? El tema es no solamente que debemos reconocer los resultados, tenemos que revisar los resultados, tenemos que estar en todos los procesos de auditoría, tenemos que estar allí, y que cuando a uno no le gustan los resultados o a uno les parece que hay desconfianza en los resultados, ahí están las instancias correspondientes para actuar. A mí no me gustaron muchas de las cosas el 28 de julio y actué ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo me respondió, bueno, tuve que acatar, pero yo no me voy a esconder en una embajada porque para asustarme y ya está. No. Y no puedes dejar tampoco al pueblo que protesta solo. Ahora, hay un descontento nacional. Ese descontento nacional, lo mejor es canalizarlo a través del voto, porque lo otro es la solución violenta. Y en esa no nos anotamos nosotros. ¿Educación electoral para los jóvenes? Eso es demasiado importante. Tenemos que estimular la democracia desde la escuela venezolana, los valores de la educación. Ahí me has tocado el propio corazón. Un país se enseña desde sus aulas, y además un salón en una escuela venezolana es el país del mañana. Es decir, tú quieres pronosticar cómo va a ser Venezuela en los próximos tiempos, métete en un salón de clase. Y cuando te veas en un salón de clase, ahí vas a ver, no si necesitas consultar el horóscopo, irte a sorte, nada de eso. Tú irte a un salón de clase hoy, vas a ver la Venezuela del mañana, cosa que a mí me tiene aterrado hoy, pero no me tiene preocupado, me tienes ocupado. Es decir, y no me va a importar ahí desde la Asamblea Nacional ir a hablar con el ministro y hablar con el presidente de la República, porque yo creo que esto es un tema del presidente de la República. Esto es un tema de Estado. Esto no es un tema limitado a un ministro. Aquí tienen que involucrarse los gobernadores, tienen que involucrarse los alcaldes. No es que esta competencia es mía, entonces yo no la resuelvo y entonces mientras tanto los chamos no están recibiendo programa de alimentación escolar. Diálogo, sí, va a haber diálogo, y conmigo va a haber diálogo, y yo se los digo abiertamente. Si tengo que ir a Miraflores, voy a ir a Miraflores. Pero mira, primero con las cámaras prendidas y segundo, con una hoja de ruta. Diciendo, mire, porque ya he tenido 2 jornadas de diálogo donde me han acusado, tú no sabes de todo.
pero es que yo voy público. La primera fue en el 2014 y lo hice a través del nuncio apostólico Aldo Giordano, y hay unos que ahora son más chavistas que Maduro, y entonces andan ahora de oportunidad, pero aquella época eran radicalísimos. Y lo segundo, acudí en el 2023 a Miraflores también a lo mismo. ¿Y tú sabes a qué fui a Miraflores? A pedir educación, a pedir un programa de alimentación escolar, porque tenemos un problema de malnutrición serio en las escuelas venezolanas. Bueno, esperemos a saber qué pasa el 25 de mayo y por supuesto que vuelva a este espacio para seguir conversando. Lo más importante es que este próximo 25 de mayo cuando usted abra la pantalla, se va a encontrar el lápiz de la educación. Allí, si usted está de acuerdo conmigo que el gran problema de Venezuela y la gran solución de Venezuela está en la educación, haga que tengan parlamentarios y gobernadores del lápiz de la educación para que Venezuela cambie para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo Antonio Gracias, Becerra, presidente de Eliezer. Alianza del Lápiz. Nosotros nos despedimos. Será hasta mañana, hasta el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente a las 7:30 de la mañana en otra edición de Puntos de Vista. Feliz fin de semana.